Doña Hortensia, ¿ya los indios hacían sus hamacas antes que llegaron los españoles o eso Sí, después? no, antes ya. Ellos tenían, mira, Por eso, por eso la hamaca se le dice en muchos países, se le dice hamaca paraguaya. hamaca paraguaya, correcto. Miren, en estos momentos estoy caminando por donde caminaba el primer presidente de la República, Don Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio Antonio López. López. Todo el mundo le decía Don por cariño, sobre este mismo lugar. Y hoy en día un poco queda la sensación como regresar al pasado, vamos a decir así. Se habrá corrido por este campo y un poco así, eso que como dice en guaraní, chemopini. No sé si conoces un poquito la palabra en guaraní. No, eso no. Chemopini es así, piel de gallina. Ah, Me bien. da un poquito de emoción. De emoción. Chemopini. Es que estamos parados en la historia de Paraguay, Estamos acá. en el comienzo de la República como tal, ¿no? Hola amigos, hoy estamos frente al Museo de Historia Natural, o también llamado Museo Indigenista, creo que se dice así, y donde la señora Hortensia, historiadora de botánica, nos va a narrar la historia de este museo, Casa de Descanso o Casa Baja Descanso del primer presidente de la República. Hola, doña Hortensia. Estoy filmando el saludo. ¿Cómo estamos? Paz y bien, ¿Cuánto gusto? hermano. ¿Cómo? Ella es mi compañera. ¿Y su Estábamos hablando yo de nosotros. Alma. Orlando Moreno, que no me he presentado, Ya mi nombre, yo te vi con tu poncho. en el canal. Sí. Y estamos acá a ver qué pasó con nuestra casa quinta de descanso de Don Carlos, ¿verdad? Allá sí. Allá era la casa de verano, ¿verdad? Después, después de venir él a vivir acá, él manda a construir allá. La casa ya es del tiempo de Francia. Y cuando fallece Francia, tuve como presidente a don Carlos Antonio López y esta fue una de sus primeras viviendas. Por el hecho, entonces es un patrimonio nacional, histórico y cultural. La casa conserva su estilo colonial de aquel tiempo, Sí. así como las rejas, mira. Las rejas en ese tiempo no teníamos soldador, por ejemplo. Entonces las rejas son Empotradas. prensadas. Sí, son acá. A ver. ¿Viste las rejas aquí? Mira, como con unos remaches o algo así. Como un remache, sí, correcto. Así tenemos toda esta parte del frente tenemos así. No las rejas atrás ya están hechas con otros elementos, ¿verdad? Más modernos. Y poder fijarte. Doña Hortensia, ¿el piso es original? No. El piso como el techo ya fueron cambiados. ¿Qué tal? Así sí, dice que esta viga sí es del tiempo de... Ah, la viga sí es la original. 1800, sí, la viga, esta viga, mira. ¿Tendría cuántos metros tenía? De allá. Mira, desde allá tiene su primer empate. Sí, Acá tiene uno sobre cada columna tiene. sí. Pero mira el grosor de esa viga. Es una maravilla. Ya no se encuentra árbol para hacer esas vigas tan gruesas. Yo creo que no. Aparte son los árboles así como el apacho, que es fuerte, ¿verdad? Y las maderas, todos. La madera, como sabemos, hay maderas que duran más resistentes, pero estas son realmente de aquel tiempo donde ellos ya tenían el conocimiento cuáles eran los mejores árboles que se podían elaborar estas vigas, estos tirantes acá, todo eso son de aquel tiempo. No así el techo sí ya fue cambiado. ¿Viste la estructura? Esto como llegaron a ser acá como para el verano.
Tenemos Son como unos respiraderos para que Ah, salga el aire caliente. el aire caliente, sí. Y Entonces, mira, la ventana sí es original entonces. la ventana así como podés. Nosotros lo llamábamos a esto bisagra, pero de hacia adentro podés observar que es también de aquel tiempo. Totalmente diferente a lo que hoy tenemos. Y Fíjate las que paredes tiene un ancho. anchas. Mira, fíjate Sí. que después tiene un descanso ancho. Sí. Eso es por el ancho de la pared. ¿Y la farola, doña Hortensia? No, eso no es de aquel tiempo. Esa no. No, tenemos siempre esto. También ya son un poco antiguos, pero no es de aquel tiempo. Mm. Hay cosas que ya se perdieron, ¿verdad? Pero más o menos se busca también algo similar a aquellos tiempos. Yo creo que vos está un poquito también acá por la historia de la casa. Esta fue una de las primeras viviendas de nuestro primer presidente constitucional, don Carlos Antonio López. Dice que fue una de las primeras viviendas de don Carlos, con su familia, ¿verdad? Cuando él contrae matrimonio con Juana Paula Carrillo, entonces la familia, los abuelos le obsequian la casa como un regalo a Juana Paula Carrillo, que contrae matrimonio con don Carlos Antonio López. Entonces un poquitito, digo yo, trasladarlo en aquel tiempo. Por acá, ¿cuántas veces Habrá caminado, ¿eh? don Carlos, el mariscal? A ver, ponme a mí acá. Ahí. Mira, miren, en estos momentos estoy caminando por donde caminaba el primer presidente de la República, Don Carlos Antonio don López. Carlos Antonio López. Todo el mundo le decía don por cariño, sobre este mismo lugar. Y hoy en día un poco queda la sensación como regresar al pasado, vamos a decir así. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Ahora te falta poco trepar por las rejas, porque yo creo que por esas rejas habrá trepado también el mariscal. Y puede ser, ¿eh? Cuando estaba más... Cabezudito, más- un poquitito jugando con los hermanos, habrá trepado por estas rejas. Habrá jugado, bromeado. ¿Cuántas veces? Mira, esta misma está arqueada acá. A lo mejor sabrá Dios cuántas veces se subieron, ¿no? No, la verdad, demasiado gruesa como para que se arquee, pero, Es fuerte. pero mira, en serio que está arqueada. Puede que se haya parado alguien ahí Y ya. y se haya corrido o tantas veces que... Habrá porque- habrá trepado por algún árbol, ¿verdad? Mm. Se habrá corrido por este campo, y un poco así, eso que como dicen guaraní, chemopini. No sé si conocen un poquito la palabra guaraní. No, eso no. Chemopini es así, piel de gallina. Ah, Da bien. un poquito de emoción. De ese emoción. chemopini. Ay, que estamos parados en la historia de Paraguay. Estamos acá. En el mira, comienzo de la historia. República como tal, ¿no? Sí, mira, Porque al ser presidente oficial, aunque creo que no era tan así, no, presidente, nuestro primer presidente constitucional, don Carlos Antonio López. y ahí surge la República como tal. Claro, y después que el mariscal que tuvo que llevar enfrente la guerra de la Triple Alianza, más bien guerra, fue un genocidio, ¿verdad? Cuando los tres países nos vinieron, entonces fue que llevó adelante el mariscal Francisco Solano López. Y ya después, ¿verdad? En el año recién 1913 comienza a... Primero allá se funda la escuela agrícola, nuestra primera escuela agrícola, la Casa Alta. Esta se le denomina Casa Baja. Y allá está la Casa Alta. Y esa fue construida por don Carlos y por el mariscal, por el hijo, ¿verdad? Y utilizaban como una casa veraniega, así de fin de semana también ellos utilizaron ahí. Pero también era una escuela, me dice. Ahí se fundó la primera escuela agrícola de Paraguay, nuestra primera escuela agrícola de oficios y artes. Pero después que ya no estaba el hijo de don Carlos, que era el que se mudó ahí, ¿no? No, Eso ya fue más reciente. Eso fue ya así en el año 1900, se fundó esa escuela en el año 1988, sería que se cierra. Después tuvo un cierre por el hecho que no tuvimos la peste bubónica. Entonces tuvo que cerrarse, pero 1988 allá se funda y
siendo el primer director de la escuela agrícola el sabio, el doctor Moisés Bertoni. Moisés Bertoni. Moisés Bertoni fue. Pero imagínate que los muchachos, los jóvenes que venían a estudiar, como no teníamos transporte que le llevaban del campo, no había vehículos, ellos se alojaron, ahí hay varias casas dentro de este predio, dentro del jardín botánico. Y hay una casa donde ellos ahí se quedaban y prácticamente vivían ahí, ¿verdad? Porque no había forma de venir y irse. Pero uno de los primeros egresados de la escuela fue el mariscal José Félix Estigarribia. Él fue uno de los primeros egresados de la escuela y él dirigió la guerra contra Bolivia. Él fue el que dirigía la batalla, dirigía todo, es el mariscal José Félix Estigarribia. Y en fin, hay una riquísima historia dentro de la Casa Alta. No sé si vos después te irías ahí a... Sí, podríamos tratar de, a ver, porque tengo entendido que estaba cerrada ahora. Sigue todavía, pero creo que se está ya por Pero bueno, esa Casa Alta sí la construye don Carlos. con el hijo. El mariscal... Con el hijo y para su hijo, porque ahí fue la casa después... De ellos, de toda la familia. Utilizaban como una casa veraniega, ¿verdad? De fin de semana, porque después don Carlos vivió en varias partes, pero el hecho de que esta fue su primera vivienda, eso está... Que en realidad era de la esposa, ¿no? Porque se la dio, el suegro se la dio a su prometida. O sea, él como hombre y núcleo de familia, bueno, es la casa de don Carlos, pero en realidad era de su esposa, ¿no? De su esposa, bueno, pero la suerte, como hay un refrán que dice que la suerte, no sé, cada uno dice, nace con su estrella, otro estrellado. Dice. Ah, sí, es cierto. Lo que te podía comentar un poco también, que en el año 1914 se funda el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, siendo sus primeros directores el señor Carlos Fiebri, el alemán, y su esposa también alemana, periodista, Ana Ger. Ella realmente es el alma del Jardín Botánico. Ella es la persona a quien yo creo que a ellos son los que le debemos también gratitud, en algún momento un homenaje y gratitud a ellos, ya que ellos fueron realmente lo poco que podemos observar y apreciar hoy, fue todo proyectado por Ana Ger. Como allá tenemos Rosedal, la cascada, la avenida San U, el jardín, la pérgola, la mitiflores, todo así ¿Y esos lugares se pueden visitar y ver? Algunos están como el Rosedal. Ahora el Rosedal está muy, muy bonito. El botánico tenemos un busto. Este es un trabajo artístico de Hernán Guyani. Y el busto es de Carlos Fiebri. En la entrada está un busto ahí. En primer lugar tenemos ahí cerca de esa cascada. Sí, la cascada de Santa... A ver, no me acuerdo que tiene el chorrito que va al lago ahí, Sí, ¿no? sí. En el jardín central. Ay, se me olvidó Santa. No me acuerdo el nombre de la santita que... Y ahí está el busto de nuestro primer director de acá, Carlos Fiebri. Yo creo que esta idea nace del presidente en aquel tiempo, Manuel Franco. Del corazón de él le nace la idea de que tengamos así un jardín botánico, un zoológico, del corazón del entonces presidente Manuel Franco. Luego se inaugura anteriormente pues a veces duraba la presidencia un año, tantos meses, todo. Hay una historia también de nuestro país. Y el que realmente le invita a Carlos Fiebri, que en ese tiempo vivía en San Bernardino, él parece que vino ahí por recomendación de un médico y porque tenía una cierta enfermedad y que le recomendó que venga a vivir acá por nuestro clima. Y él le propone, este presidente Manuel Franco, le da la idea de venir a dirigir acá, ¿verdad? De hacer el jardín botánico, el zoológico y todo. Y ya en el año 1914, siendo presidente Eduardo Ser, él viene y ocupa acá
como director. Entonces nuestro primer director del Jardín Botánico y Zoológico es el científico Carlos Fieber, con su esposa Anna Herr. Escucha, Para mí alemanes. Alemanes. Para mí ellos son, Anna Herr, por ejemplo, para mí es el alma del botánico, del jardín botánico. Las habitaciones aquí se saben quién las ocupaba o algo así. No, nada de eso no sabemos. Pero acá la compañera Susan, vos le podés hacer favor de guiarme porque Las habitaciones, ¿cuáles eran piezas, cuáles eran cocinas, dónde dormían? No hay se conocimiento. nos perdió eso. Lastimosamente son siempre que la vida de un jardín, esta era la pieza donde dormía la guitarra. En algunos lugares a veces se conoce cuál era la pieza, cuál era la cocina. Su cuarto, su oficina, ¿verdad? Todo porque se nos perdió lastimosamente eso, porque eso se podía haber encontrado en algún sobreviviente, algo así de aquel tiempo, ¿verdad? Pero lastimosamente se nos perdió, hay cosas que se nos perdieron. Hortensia, pues resulta que dentro del museo vimos muchos animales con tu compañera, ¿cómo se llama ella? Susan, que nos acompañó mostrándonos la parte de los animales. Pero dice que esta parte, que es la parte indigenista, ya no es la parte natural del museo. Vos sos la maestra. No, la maestra no, creo que una forma más de decir, maestra no, todos somos más o menos, tenemos el mismo conocimiento. Pero realmente yo amo este lugar. Y parece que cuando yo entro aquí vivo un poco y quiero transmitirle a los niños especialmente la historia un poquito de nuestras distintas etnias, porque teníamos 17 etnias, ¿verdad? El legado que nos dejó. Entonces trato de hacerle entender a los niños la sabiduría, la paciencia que tenían nuestras etnias y el respeto que le debemos, ¿verdad? Como por ejemplo, mira, tío Orlando, cómo ellos elaboraban el peine para sus niños. Los palitos, ahí tenés, de la etnia Nivacle. Es un peine. Y con cuánta... Mira, es un trabajo para mí artístico también. Tanta perfección, tanta paciencia. No hay que ver. Es un trabajo hiper minucioso. Sí, mira, estas eran unas sandalias. Esta dice que es la de unos indígenas que le decían moros, los moros. Entonces había un refrán que decían nuestras abuelas medio así, cuando nos querían dar un pequeño reto, ¿verdad? De indio moro petayubay, una frase en guaraní. Vos indio moro que tenés 2 talones. Era una forma un poco de darte un pequeño reto, ¿verdad? Hey. Pero era por esta es la sandalia, ¿verdad?, de los indios moros que dicen. Petayoway se refiere a que esta sandalia tiene solamente la pisada, deja dos, diríamos así, 2 pequeños talón. Petá es talón. Entonces eran muy inteligentes porque esta era la forma, ellos crearon esta sandalia para despistar a las otras etnias. Porque muchas veces también ellos se encontraban y se peleaban entre ellos. Pero entonces los otros grupos no distinguían si por la pisada si ellos se iban o venían. Porque la marca era igualita. La marca era igual, solamente quedaba 2 tipos ahí redonditos así atrás. Interesante. Mira, porque interesante. ¿Viste cómo se la ingenian? Qué sabio, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, y siempre estoy utilizando los cueros de los animales. Estos piolines, estas piolas, todos fueron hechos de la fibra del caraguatá. Caraguatá es una planta de nuestros bosques que tiene así un poquito de espinitas por las puntas, un poco ancha. Entonces ellos, al doblar la hoja esa, salía una fibra. Que acá podés, mirar, Orlando, acá tenés la fibra del caraguatá. Fíjate. ¿Y lo que yo digo, qué paciencia para que de esta fibra ellos puedan elaborar
su hilo, su hilaje, y luego de su hilo, ¿verdad? Ellos pudieron, todo eso que podemos observar allá, son de la fibra de caraguatá. Toda esa ropa. Toda esa ropa, esos bolsones, acá tenemos las redes, tenemos a la hamaca, y todo esto fueron hechos con la fibra del caraguatá. Doña Hortensia, ¿ya los indios hacían sus hamacas antes que llegaron los españoles o eso Sí, después? no, antes ya, ellos tenían, mira, Por eso la hamaca se le dice en muchos países, se le dice hamaca paraguaya. hamaca paraguaya, correcto. Acá tenemos unos palitos que pudieron crear el fuego, por ejemplo, no Perfecto. tenían fósforo, pero estos son de palo santo, de una planta de nombre palo santo. Y vos podés fijarte ahí cómo al refregar así, al calentarse, salían las chispas. Esos eran lo que tanto enseñan en los documentales, cómo hacer fuego a partir del roce de dos maderas. De dos maderas. Esto Y en de este palo caso se usaba palo santo. Palo santo. Estos por lo menos son palos santos. Acá tenemos distintos dientes de animales que utilizaban para sus labores de hamaca, de bolsones y eso. Esos eran lo que ellos utilizaban para sus trabajos manuales. Estos son de astas de algún animal. Esta es de la etnia Sanapana. Fíjate. Pero son como cucharas, ¿no? Y sí, son cucharas. A ver, Artículo del otro. es una cuchara de asta de vacuno. Asta, acá tenemos. Cuchara De de una. asta de vacuno. Fíjate qué perfección y cuánta paciencia, ¿verdad?, pudieron ellos tener para poder llegar a esto. Acá tenemos también, este sería un cucharón. Más grande, es como. Más grandes se utilizaban seguramente es un cucharón 26 centímetros de largo, 14 de ancho, cucharón natural, que también es un asta de vacuno. Increíble. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, te podés fijar cómo ellos también ya le hacían los juguetitos para sus niños. ¿verdad? Juguetes. Sus juguetes, sus muñequitas, ahí tenían de barro o de hueso. Ellos también tenían mucha creencia en eso de que algún amuleto así de suerte, ¿verdad? Esto creo que es de piel de conejo, así que ellos utilizaban cuando iban a ir de casa, por ejemplo. Ellos tenían esa creencia que había cosas que ellos le daban suerte, ¿verdad? Porque hasta ahora mucha gente eso conserva, que le da suerte cierto objeto. Acá, por ejemplo, mira, hablando del anillo ese anillo es de la cola del cocodrilo. Sería, nosotros en guaraní, yacaré. Yacaré. Le decimos en guaraní. Sí. Sí. Pero eso es un anillo como para compromiso o algo así. Yo creo que sí. Eso ya A ver cuando. no había necesidad de comprar oro ni plata. No se invirtió. Ahora yo veo mucho esos trabajos, los indígenas tienen muy bonitos sombreros. No sé si te fijaste eso, un bucayá le dicen. El anillo de la fruta del coco, de la planta del cocotero. Ahora te puedes fijar allá, tienen de esta forma también más grande, pero muy bonito es. Y es de la fruta del cocotero. Este es un estuche de la etnia Sanapana. Viste vos que tienes ahí unos dibujos, ahí abajo hay unos dibujos artísticos. Y más delicada quizás sea el conejo, porque te puedes fijar el color. Y tan finito es que vos podés distinguir que esta piel, por ejemplo, es ancha. Allá los zapatos Sí. más gruesos, ¿verdad? Sí. Acá tenemos una semilla en la etnia guaraní, ya que de ellos nosotros heredamos un conocimiento de las propiedades medicinales. Y ellos tenían un conocimiento, esta semilla, por ejemplo, era un remedio. Quizás para alguna enfermedad que ellos conocían sus propiedades, ¿verdad? Como acá también está, de la etnia guaraní, un remedio, dice, ¿verdad? Y es un tronco de una planta, el tronco de una planta.
aérea que sube, es tipo enredadera. Y bueno, ellos tenían un conocimiento muy avanzado, muy profundo de las propiedades medicinales. Y de ahí que nosotros heredamos. Cualquier persona en el campo vos te vas y te dice, me duele el vientre, bueno, toma esto. Para tal cosa, hacete acá, ya te hacen un té, algo. Lo que hemos heredado también de nuestra etnia, especialmente los guaraníes. Y sí, donde yo vivo y en mi trabajo, cuando preparan el tereré en la mañana, hay una señora que llega y trae más de 20 variedades de plantas medicinales, algunas relajantes como la valeriana, otras para el estómago como el boldo y otras con un nombre en guaraní muy complicado que no puedo decir ahora, que son para muchas, para el triglicérido, para el colesterol, presión alta. ¿Cuánto le pegarás? Peaca tu sal, conocimiento. Disculpen. El conocimiento nosotros heredamos de la etnia de los guaraníes. Y por cierto, muy efectivos son. No es que la medicina moderna viene de esas. Claro, de todos nuestras hierbas se elaboran. Se elaboran. Las cosas medicinales, solo que esto ya viene con productos químicos, ¿verdad? Y esto es medicina natural. Medicina natural. Y así podés ver acá. Sí, aquí parecen bastones. Esto era de la etnia es la etnia, ¿verdad? Como te había comentado que teníamos 17 etnias, cada uno con su lengua propia, ¿verdad? ¿Y no se entendían entre ellos? A veces. Algunas cosas, ¿no? Sí, porque yo tengo entendido que cerca del municipio de Bahía Negra, la población, hay un grupo, una etnia que se llama los chamacocos, puede ser, que existen todavía y tienen su poblado cerquita de la misma ciudad de Bahía Negra. Y creo que hay otra etnia más cerquita que dice que sí hay que tener permiso para ir allí porque son más agresivos, están más aislados. Todavía tenemos indígenas. Y esta es una madera que se utilizaba para pisar algo, era maíz, algo así para preparar. Yo pensé que eran como bastones, son como unas macetas entonces. Sí, madera gruesa es liviana. Tacuarembó natural, dice la planta, ¿verdad? Estos que están acá, por ejemplo, estos tres, ¿verdad? Utilizaban así como. Acá están estos también de la etnia guaraní, de las etnias chasqueñas. Manjuí, Guaná, Nibaclé, Chilupí, están los Anapaná, Agaité, Lengua, Macá, Toba, Nibaclé. Todas esas etnias, un poquitito acá tenemos un poco el historial de ellos de algunas cosas. Dicen que este indígena que está acá, creo que es de la etnia guaraní. Esta es una foto real de uno de ellos. La real. Estos que están ahí son estuches. Ese que está acá a la derecha es estuche. El otro creo que es un aro. Pero el aro mayor, es una etnia. El aro mayor tenía que usar el que dirigía el grupo de la etnia. Porque entonces así se le distinguían que él era como, vamos a decir, el presidente. Ya. Entonces así se conocía que tenía el cargo de jefe de la etnia, así, del grupo, ¿verdad? Entonces vas por la paca por el grandor de los aros, así como iban utilizando también lo que ocupaban cargos importantes de mayor a menor. Quiere decir que estaba muy bien organizado, imagínate hasta eso. Jerarquía indígena. ¿Se dice así, no? Así, la jerarquía indígena. Y mirá qué interesante, cómo fueron tan organizados, ¿verdad? Porque pensar, dice indio, y alguno, ahora ya nos piden que digamos, por ejemplo, nuestros pueblos originarios. Porque yo digo nomás, pero tenían una inteligencia que tenía que venir también de un ser superior, porque sin estudios, sin nada, ¿cómo pudieron ellos crear su lengua propia, verdad? Y el guaraní, por ejemplo, es muy expresivo. Por eso que, por ejemplo, te digo, por ejemplo, decir, por ejemplo, agua que corre,
¿verdad? Entonces yo decía, era expresivo, O sea, un poco que la frase misma, la pronunciación ya expresaba el sonido similar a... Sí, o decir, por ejemplo, tatarendí, era el fuego, tatá, fuego así, que se subía, era tatá, tatá, era fuego, tatá. Era así, es muy expresivo nuestro guaraní. Mira cuántas carteras más acá. Y todo esto, como te había comentado, Mira la eso. belleza que tiene, porque estos colores, viste que ya tienen todos colores aquello, y con cuánta perfección pudieron realizar sin tener materiales. Dice que ellos... Sin tener tecnología, herramientas. De la fruta de los bosques, ellos elaboraban los colores. Los tintes para los colores. Los tintes de las frutas de los bosques. Entonces, te van a durar por siglos. Fibra de caraguatá, coloreando ellos con las frutas de los bosques. Tenían tanto conocimiento, ellos tanta inteligencia, que hasta, por ejemplo, un árbol, ellos tenían conocimiento en qué mes podían echar. Y tenían también ese conocimiento de la luna nueva, el menguante, todo eso ellos respetaban para que, por ejemplo, la madera con el tiempo no se deteriora. Entonces esto lo utilizaba la esposa para surcir las medias al ministro doctor Víctor Rojas. Ministro, fue doctor, abogado. Ese pequeño cacuaya, la planta de porongo, eso utilizaban para surcir las medias. Así que esto contó hasta, te cuento que en una de las misas de Caputé, el Monseñor Ricardo Valenzuela comentó esto. ¿Tendríamos alguna vez ministro tan honesto como el doctor Víctor Rojas? Yo te comenté que durante la guerra, ¿te acordás? Que yo te comenté que durante la guerra del Chaco, el doctor Víctor Rojas tuvo así como una visión. Y fue a comentarle al sacerdote de la iglesia de la Encarnación. Y le dijo que él tuvo un sueño, una visión, que el Sagrado Corazón de Jesús le hablaba y le dijo, dentro de 3 días se firma la paz del Chaco, le dijo. Y cuando se reunieron los ministros dijeron, no hay ninguna esperanza, no, nada que ver. Entonces este anciano sacerdote, esto había comentado él en un documental, una entrevista que le había hecho el diario La Tribuna. El sacerdote comentó, ¿verdad? No es que yo te estoy contando sino porque el sacerdote comentó. Y él dijo que se quedó él con esa deuda de no cumplir lo que él había dicho al doctor Rojas. Le dijo, si tu sueño se cumple, si tu visión se cumple, le vamos a hacer un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Y ese día vamos a echar todas las campanas al vuelo, le dijo. Y dice que dijeron los otros ministros, no hay una esperanza de 3 o 3 días, nada más. A los 3 días justo se firma la paz del Chaco. Y dijo el anciano, este de la Iglesia Encarnación, en un documental del diario La Tribuna, dijo, ya creo que estoy partiendo y me quedo con esa deuda del Señor, de no haber cumplido esa promesa. Pero yo creo que podemos, ¿verdad? Algún día algo podemos. ¿Y en qué parte la pondríamos? ¿En la iglesia de Santísima? Yo creo que Santísima Trinidad, o podemos llevarla ya a la parroquia de la Piedad. La parroquia de la Piedad. La Piedad tiene espacio, gracias a Dios también la familia Barbero hizo tantas cosas buenas, Andrés Barbero. Espérate. Que ya estuvo acá, la casa, la historia de ¿No te vas a poder ver dónde está la tumba de Ana Fer? ¿Aquí? Allá. ¿Dentro del jardín? Sí. ¿Cerquita él? Si me indicas, voy. Voy a traer el poema que le hicieron. Pero mientras que digo un poco las tropas, es mejor que sería como yo no sé tan bien en memoria, entonces voy a mostrar las flores.